será en español. Procuraré hablar despacio para que me entiendan. Si de pronto hay algún término, alguna palabra que no se entienda, por favor, pues Clovis también me comentas, o de pronto algún colega que entienda el español, pues puede también ayudarme con la traducción, por favor. Como les comentaba Clovis, pues nosotros con la Universidad de la UCI hemos trabajado en diferentes programas. Desde hace 10 años hemos trabajado en diferentes actividades. Con Fabio Duarte también hemos tenido la oportunidad de trabajar en unos estudios comparados entre Curitiba y Bogotá, del cual salió un artículo sobre lo que se espera de los líderes en cuanto al transporte. Entonces, esta es una forma también de poder seguir trabajando conjuntamente con ustedes, y espero que la presentación que les voy a presentar, esta palestra, este conversatorio, sea de su agrado, y espero poder tener tiempo al final para algunas dudas o preguntas que puedan surgir. Básicamente esta presentación estará tomando grandes pasajes de la obra de Jane Jacobs, como una gran urbanista que fue en su época, con su libro Vida y Muerte, Muerte y Vida de las Grandes Ciudades, que salió en 1961. Entonces, este será como la base para esta presentación, tomando igualmente fuentes y autores también más recientes en el tema de la movilidad y el desarrollo en las ciudades en torno a la movilidad. Quisiera empezar con una experiencia norteamericana, de acuerdo con Al Schuller y Lugeroff, sobre los grandes proyectos urbanos. Quiero empezar por esta parte sobre las intervenciones de grandes inversiones de recursos públicos en asocio con el privado, que son estas autopistas que en la década de los años 50 tuvieron un gran auge debido también por el boom del automóvil. Entonces se crea la Ley Federal de Autopistas, en la cual se pensaba construir más de 40.000 millas. Se piensa que los desplazamientos de una manera ingenieril, tocaba mirar que la movilidad era como el agua en la tubería, entonces era necesario construir de grandes autopistas, grandes vías, para que asimismo el flujo de los automóviles pudieran andar. Entonces, sin embargo, pues, en esa época el sujeto de análisis era el erróneo, como veremos más adelante por qué era el erróneo. Entonces aquí ya empiezo a tomar algunas fuentes de esta visionaria, pues, que en su época, hablando de los años 50, vivió en carne propia todo este auge, todas estas construcciones que de alguna u otra manera dañaban el espacio urbano, partían los barrios en dos. Entonces ella hablaba sobre las arterias de tráfico, los estacionamientos, las gasolineras, los autocinemas son instrumentos poderosos y tenaces de destrucción urbana. Como les comentaba, es como si hoy en día estuviéramos leyendo este libro, como si este libro fuera reciente, en donde vemos cómo efectivamente estos grandes superficies, sobre todo en ciudades de Estados Unidos, grandes superficies de estacionamiento intervienen y dañan el paisaje urbano. También hablando de edificios que se construyen exclusivamente para el uso de estacionamiento, que de alguna manera destruyen el espacio urbano. Entonces ellos también se plantean una pregunta que incluso hoy en día todavía es recurrente en los urbanistas, arquitectos, ingenieros, de cómo encajar el transporte urbano sin destruir el correspondiente uso concentrado y complejo del terreno. O sea, son preguntas que sin duda hoy en día son latentes, están en cuestión de cualquier urbanista, cualquier alcalde que llegue a la ciudad, de cómo poder
que el transporte urbano encaje sin que realmente dañe este tejido urbano. Entonces, Jane Jacobs también hace una frase también sobre que torcimos, o sea, dañamos las cosas al reemplazar cada caballo, haciendo alusión a las ciudades del siglo XIX, en donde se reemplaza cada caballo por una media docena de vehículos a motor, en lugar de introducir un vehículo por cada 6 caballos. Entonces aquí nos vemos cómo ella empieza a darse cuenta de que las cosas no se hicieron como debían hacerse, y en los vehículos motorizados, si son demasiados, trabajan por insolencia y haraganean mucho. Haraganean, no sé si sea clara esta palabra. Entonces, como consecuencia de tan baja eficacia, estos poderosos y rápidos vehículos se atoran por su cantidad y no se mueven más deprisa que los caballos. Entonces llega a esta conclusión Jane Jacobs al darse cuenta cómo ingresó tan número de vehículos que se volvieron ineficientes, porque los desplazamientos no iban a ser más rápido que en las ciudades de los siglos XIX lo hacían los caballos. Entonces, sí, efectivamente puede que las autopistas, estas grandes inversiones en el corto plazo son efectivas, pero ya en el mediano y largo plazo generan mayor congestión debido principalmente a 3 factores. Cambio en los modos de transporte, las personas empiezan a tener una posibilidad de pronto de usar su automóvil cuando antes no lo utilizan, porque tienen un acceso a una vía que anteriormente no la tenían. Entonces empiezan de pronto a utilizar su automóvil. Desplazamientos adicionales, por la misma razón, tienen más acceso, más facilidad de desplazamientos, van a realizar mayores desplazamientos que anteriormente de pronto no realizaban. Y uno que es una de las consecuencias que generó este tipo de intervenciones, sobre todo en ciudades de Estados Unidos, que hay mayores distancias a recorrer, lo que hoy en día se conocen como los suburbios en estas ciudades estadounidenses. Entonces, hace que las ciudades tengan una expansión pues, mucho más grande de la que puede realmente ser manejada, por decirlo así, por una ciudad. Lo que Jane Jacobs también, este tipo de intervenciones dañan el área a su alrededor, lo que Jane Jacobs conoce la maldición de los países fronterizos. No sé, pues de pronto aquí en Bogotá hay un caso específico de este tipo de intervenciones en donde estas infraestructuras generan estos espacios, estos vacíos fronterizos que son inseguros, que son oscuros, en donde las personas temen cruzar a ciertas horas del día porque no hay personas, las vías son amplias. Entonces esto precisamente, este tipo de intervenciones también genera estos espacios, estos vacíos fronterizos de inseguridad y de miedo. Entonces, como les venía contando ya, la hegemonía del automóvil era latente. El desarrollo de las ciudades se daba era en torno al automóvil, con estas grandes autopistas, con estas grandes vías, y todo giraba en capacidad vial. Ya hacia los años 70, con la crisis del petróleo, se empieza nuevamente a mirar hacia el transporte público y tratar de revivirlo, porque en esta época, sobre todo, hablo de las ciudades estadounidenses, porque si bien en esta época también en Curitiba se da también el desarrollo de su plan director del 74 con el primer sistema BRT del mundo, que después pues, tuvo su boom con el Transmilenio en Bogotá, pero entonces se empieza a dar una mirada hacia el transporte público como una solución precisamente a esta crisis energética. Entonces, igual el sujeto de estudio sigue siendo los medios de transporte. Entonces, aquí como para mostrarle los picos del precio del petróleo en el 79 y también aquí ya más hacia 2007 también con estos precios del petróleo. Antes, pues como les comentaba, en los años 70, 50, 60, 70 se habla del tráfico o tránsito. Cuando se habla de la movilidad estamos cambiando el pensamiento analítico, ya se empieza a hablar de la movilidad.
como una variable que hay que tener en cuenta, y o más sería en esta época de movilidad sostenible. Entonces ya también se empieza a hablar de una red de transporte, ya no solo de transporte público, sino una red, ya hablando de los años 80. Entonces hay un paso conceptual y analítico para incluir los medios de transporte que eran medios no contaminantes. Entonces se empieza también a tener en cuenta, no tan claramente como hoy en día, otros medios no contaminantes. Entonces aquí se empieza también a pensar, a tener como ideal un desarrollo de ciudades que tengan usos mixtos, ya que esto va a generar menor necesidad de realizar desplazamientos, en donde si yo estoy ubicado cerca de mi trabajo, si tengo de pronto una tienda donde pueda hacer las compras, pues está cerca, no va a haber necesidad de tener desplazamientos largos, generará menores desplazamientos en modos motorizados. Contrario sucede en los suburbios americanos. Entonces aquí hay una gráfica en donde muestra más o menos pues, el radio que una persona estaría dispuesta a caminar o a realizar los desplazamientos en bicicleta, en transporte público, y el automóvil privado ya para desplazamientos que realmente no se puedan llevar a cabo en un vehículo no motorizado o caminando. Entonces ya a finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI, los estudios de transporte emprenden un nuevo proceso de renovación teórica, incluyendo a las personas. Que esto es importante, es lo que les comentaba, que en los años 50 el sujeto de estudio que les comentaba que era el erróneo, que era el vehículo, ya en el siglo XX, a finales del XX y del siglo XXI, es la persona, o sea, el ciudadano, es el que empieza a ser tenido en cuenta como un nuevo sujeto de estudio. Y los medios de transporte pasan a ser los instrumentos que permiten ese movimiento. Aquí ya la bicicleta se incluye como una categoría analítica de medio de transporte. Sin embargo, esta bicicleta, el uso de la bicicleta en nuestras ciudades, en las ciudades latinoamericanas, sobre todo en ciudades pequeñas, es todavía visto como un medio de transporte de personas de bajos ingresos. El pobre es el que usa la bicicleta, el guardia, la persona de seguridad es el que usa la bicicleta porque no puede acceder a otros medios de transporte. Sin embargo, en ciudades capitales, en el caso de Bogotá, ya hay personas de altos ingresos que ven realmente la bicicleta como una opción de desplazamiento, una opción de movilidad para ir a sus lugares de trabajo. Aquí puse el caso de Villavo, es una ciudad intermedia en el sur del país, en donde yo estaba en un foro, en una presentación en una universidad pública, había alrededor de 30, 40 personas más o menos, en donde yo hago la pregunta de, bueno, ¿ustedes cómo vinieron a la universidad hoy? Entonces preguntaba, ¿quiénes de ustedes llegaron en automóvil privado? Unas 5 o 6 personas levantan la mano. En transporte público, unas 15, 20 personas, la mayoría había llegado en transporte público. En motocicleta, que es otro fenómeno del cual de pronto hablaremos más adelante, unas 10 personas llegaron en motocicleta. Y finalmente preguntaba, ¿quién llegó en bicicleta? Por allá una persona al fondo de la sala, tímidamente, con pena, con vergüenza, levanta la mano. Y yo le digo, ¿usted por qué levanta la mano como con pena, con timidez? Decíamos que aquí la bicicleta es para los pobres. Entonces es lo que quería entender, precisamente que todavía en ciudades pequeñas, aquí específicamente en Colombia, el estatus de la bicicleta todavía se compara con el de pobres. Entonces, pues después de la conversación, de la presentación, ya esta persona que es un poco más segura, ya no le da tanta pena llegar en bicicleta a la universidad. Entonces, esto como para comentarles que si bien ya se incluye la bicicleta como una categoría analítica del medio de transporte, todavía hay ciudades en las cuales este medio de transporte es visto como un medio de transporte de pobres.
Incluso, por ejemplo, en la ciudad de Bogotá, en el año 2005, la bicicleta siempre ha sido tenida en cuenta dentro de las encuestas de movilidad. Sin embargo, los desplazamientos a pie también son una forma, pues, como les comentaba, de desplazamiento que puede ser tenido en cuenta. En Bogotá, en el 2005, estos desplazamientos a pie no eran tenidos en cuenta en las encuestas de desplazamiento, en las encuestas de movilidad, porque se pensaba que no era importante para la planificación de la movilidad o cualquier necesidad que tuviera la ciudad con respecto a infraestructura de transporte. Ya en la última encuesta de 2011-2015, ya el peatón es un actor importante dentro de este tipo de instrumentos de encuestas. Entonces aquí ya empezamos a pensar que éramos ciudadanos, porque realmente las ciudades, los que las disfrutan son las personas, no los automóviles. Entonces somos nosotros los ciudadanos los que utilizamos estos medios de transporte, porque todos de alguna manera somos peatones, bien sea el automovilista, el que anda en bicicleta, el que anda en transporte público, porque para acceder al carro hay que caminar, al transporte público hay que caminar. Entonces, todos realmente somos peatones. Entonces, era el olvidado del siglo XX, el peatón. No tenían andenes, no se pensaban las ciudades para estas personas. ¿Por qué? Porque se le daba el espacio al automóvil. Entonces, este concepto de crear la ciudad, de usar las ciudades para el automóvil, ya entrado este siglo, el siglo XXI, cambia. Ya se tiene en cuenta el peatón. Sin embargo, pues todavía hay ciudades en las cuales piensan que esta es la solución para el tráfico, construir estas infraestructuras elevadas. Sin embargo, hay otros casos en los cuales ya se empiezan a desmontar, a destruir este tipo de obras, como en el caso de Seúl, en donde había una vía elevada en pleno centro de Seúl. Se destruye para darle paso y anteriormente había un río que había sido canalizado, se recrea, se vuelve como al pasado de esta ciudad. Hoy en día es un lugar turístico donde el tráfico disminuyó, la temperatura también disminuyó. Entonces las ciudades empiezan a pensar en el peatón, en este actor que había sido olvidado. Entonces, la reaparición del peatón es fundamental dentro de la movilidad sostenible porque es el medio menos contaminante, el que menos energía consume y es el más democrático, por lo que les decía, todos somos de alguna medida peatones. Entonces ya también se habla del concepto de movilidad sostenible, que no es solo con ambiente, sino también otros elementos, dimensiones económicas y sociales. Entonces, aquí ya la modernidad, esa modernidad de los años 50, del automóvil, de las grandes vías, nos decía que todo era ilimitado, que podíamos construir, que los recursos, tanto económicos como energéticos, eran infinitos. Entonces podíamos construir automóviles, vías, pero este paradigma, este concepto de modernidad, hoy en día nos hemos dado cuenta que no son infinitos, que hay un límite energético y económico para este tipo de desarrollos de las ciudades. Entonces hay un nuevo reto político y un nuevo paradigma científico. Entonces, aquí lo que les comentaba de los costos del transporte, que son el de operación, que es el directo, el que yo como propietario incurro, como es el gasto de la gasolina, el estacionamiento, que se introduce en todos los modelos matemáticos para sacar un costo, una variable del costo de operación. Está el costo ambiental y un costo social que también de pronto no es tenido en cuenta en estos análisis ambientales o análisis de movilidad, es el costo social, que tiene que ver con los accidentes de tránsito y muertes de peatones. Aquí hay una frase que es interesante, en donde el automóvil es el arma más mortífera en tiempos de paz, porque pues,
sobre todo accidentes de motocicletas aquí en el país, en Colombia, ha ido en un aumento progresivo con víctimas fatales. Entonces es un costo social para las ciudades, para el país, que hay que tener en cuenta con este tipo de instrumentos de transporte, el transporte privado básicamente. Y también hay un costo social asumido al incremento del automóvil, en donde los niños han sido expulsados de las calles dándole paso a los automóviles. No sé si de pronto ustedes conocen o han escuchado el libro de Livable Streets de Donald Appleyard, en donde hay una pérdida de sociabilización. Y sumado a este libro, pues hay una frase que quisiera también agregar de Jane Jacobs, que hoy en día cerramos automáticamente cualquier diversión, por no decir nada de las necesidades puramente funcionales, como pasos de peatones frecuentes y fáciles, porque chocan con las voraces e insaciables necesidades de los automóviles. Hoy en día hay vías que, bueno, son vías rápidas en donde hay prioridad al automóvil, pero hay otras en donde para poder cruzar una avenida toca el peatón es el que tiene que dar una vuelta, subir una pasarela, un puente, cruzar, caminar, donde realmente el que debería frenar en algunas vías es el automóvil. Entonces aquí es donde Jane Jacobs, como les digo, es una visionaria, que es como si estuviéramos en las ciudades de hoy en día. Este libro hubiera sido escrito hoy en día. Este es el libro, una imagen que les comentaba de Donald Appleyard, en donde hizo un análisis en 3 diferentes calles, con tráfico suave, 2.000 vehículos, tráfico medio, 8.000 vehículos, tráfico pesado con 16.000 vehículos. Él se dio cuenta que en estas de tráfico suave, las personas tenían en promedio 3 amigos, mientras que en las de tráfico pesado, pues, o sea, no sé cómo logra tener unos 0,9 amigos, pero más o menos un amigo por persona. Eso habla precisamente de cómo se ha perdido esta sociabilización en las vías, en las calles, por la introducción del automóvil. Hoy en día hay ciudades, hay barrios en los cuales se han intervenido para volver a estas ciudades de los peatones por medio de zonas 30, en donde hay construcciones, hay infraestructura que hace que el automóvil sea el que tenga que reducir, el automóvil es el limitado. Entonces hay medidas que pueden revertirse, que pueden hacerse para volver a este tipo de ciudades vivaces, de barrios vivaces, en donde los niños, en donde las personas puedan salir y disfrutar de la ciudad de una manera tranquila y segura, sin correr el riesgo que sean atropellados por un vehículo. Entonces, a raíz de esto también, Jane Jacobs habla sobre la moda de suponer que la solución reside en señalar ciertos lugares solo para los peatones y otros solo accesibles para los vehículos. Pero en todo caso, estos esquemas solo son prácticos si presuponen de antemano un espectacular declive en cifras absolutas de los automóviles que usan la ciudad. De no ser así, los necesarios estacionamientos, garajes y vías de acceso alrededor de las reservas peatonales alcanzarían desorbitadas y funestas proporciones que en conjunto serían un apaño capaz únicamente de desintegrar la ciudad y de no salvarla. Entonces aquí, hoy en día ya en ciudades, en varias ciudades del mundo se está tratando de recuperar sobre todo los centros tradicionales de las ciudades por medio de peatonalizaciones, en donde se saca el automóvil y se le da nuevamente el espacio al peatón. Sin embargo, claro, este tipo de medidas tienen que ir acompañadas por medio de socialización, de conversaciones con los comerciantes, con los residentes, porque son ellos los que van a estar viviendo este tipo de intervenciones. En la mayoría de estos casos, el comerciante, el dueño de un comercio, es el que se opone en principio a este tipo de intervenciones. Sin embargo,
en varios ejemplos, en varias ciudades se han dado cuenta que pues, esto les favorece, sus ventas aumentan, porque es precisamente el peatón, la persona que va caminando, la que entra a su comercio y no el automóvil. Entonces, en el caso de Bogotá, que se peatonalizó una vía céntrica, los comerciantes han insistido, pues creo que es uno de los únicos casos en los cuales los comerciantes insisten en que ellos son, que les ha perjudicado este tipo de intervenciones, pero en la mayoría de los casos no es así. El comercio, la ciudad, los centros se revitalizan por medio de este tipo de intervenciones. Algunos ejemplos en Santiago de Chile, se peatonaliza, no necesariamente se peatonaliza, pero si se puede dar cuenta, pues el material de esta vía vehicular es en un adoquín en el cual pues, normalmente el vehículo debe disminuir y están casi que a nivel del peatón, en donde se le manda el mensaje al automóvil que él es el que tiene que disminuir y que es una zona peatonal. Casos también de Adelaida en Australia, en Bucarest, en donde se le quita el espacio de estacionamiento al vehículo, generar zonas de espacio público para las personas. En Copenhague, en el centro de Copenhague, dando el espacio a las bicicletas y al peatón. Y uno de los más emblemáticos y conocidos puede ser el de Times Square en Nueva York, en donde gran cantidad de turistas pueden aprovechar el espacio para sentarse, mirar la gente pasear, caminar, tomarse un café, tomarse algo. Entonces, este tipo de intervenciones, de desarrollos en las ciudades, cada vez son más frecuentes, cada vez de alguna manera son más aceptadas dentro de los desarrollos de las ciudades. ¿Por qué? Porque hemos vuelto a tener al peatón, al ciudadano como eje central del desarrollo de las ciudades. Otro ejemplo también, este es en Rosario, en Argentina, en donde se puede ver cómo al lado del río pues se desarrolla todo un malecón con espacio para el goce y disfrute de las personas y aquí un pequeño espacio para el estacionamiento. También en Guayaquil, donde las personas se pueden sentar, disfrutar de una caminata, abrazados con su pareja, para el disfrute realmente de las ciudades. Estas mismas en Guayaquil, una ciudad no tiene que ser grandes intervenciones como este tipo de obras. Una calle céntrica en Villavicencio, precisamente la ciudad que les estaba comentando, era una vía vehicular, se cerró para el vehículo, se hizo una adecuación para los peatones y los comerciantes, el comercio, se ha sentido agradecido por este tipo de intervenciones, porque sus ventas han aumentado. Solamente son dos o tres cuadras de intervención, lo cual no es grandes inversiones de dinero, pero sí manda un mensaje claro en el cual el peatón es un actor importante a tener en cuenta. Otro tipo de esparcimientos también es en Bogotá, en un parque al norte de la ciudad, donde se presta para el esparcimiento, y así diferentes intervenciones en la ciudad de Medellín. Si alguien conoce, también ha intervenido bastante el espacio público, y no solo en zonas de altos ingresos, sino espacio público de calidad en las zonas periféricas, en las zonas de bajos ingresos, para el gozo y disfrute también de esta población. Incluso en Medellín, estas grandes intervenciones en zonas periféricas han sido visitadas por la población de altos ingresos. Entonces, llama la atención de cómo la ciudad piensa no solo en grandes parques en zonas de altos ingresos, sino el gozo y disfrute de la población de bajos ingresos. Entonces, para que estos proyectos, volviendo a Jane Jacobs, sean prácticos para vehículos y peatones, deben presuponer una drástica reducción en cifras absolutas del número de automóviles y una mayor dependencia del transporte público. Entonces aquí es importante, ella se menciona la importancia que tiene el transporte público dentro del desarrollo de la ciudad, dentro de los proyectos de peatonalización.
Por ejemplo, hay zonas céntricas que se cierran al automóvil y por medio de un transporte público de pequeña capacidad hace recorridos circulares para de pronto mover las personas con limitada capacidad de desplazamiento, personas de pronto de la tercera edad. Entonces se piensa también en estas personas de pronto con baja movilidad que puedan también desplazarse en estas zonas. Ya para pensar los problemas del tráfico en términos súper simplificados de peatones contra automóviles y marcar como objetivo principal la segregación total es abordar el problema de forma equivocada, dice Jane Jacobs. La consideración por los peatones en las ciudades es inseparable de la consideración por la diversidad, vitalidad y concentración de usos urbanos. Sin variedad urbana, los habitantes de las grandes aglomeraciones están probablemente mejor en coches que a pie. Pues lo que les mostraba, una zona puede ser muy bonita, peatonal, pero si no hay unos usos urbanos, si no hay comercio, si no hay diferentes actividades, las personas simplemente no van a pasar por esta zona. No hay personas, no hay comercio, pueden ser lugares inseguros. Entonces, es importante que cuando un desarrollo, una ciudad esté pensando en este tipo de intervenciones, se le dé una vitalidad y una diversidad de usos urbanos. Entonces aquí como lo señalaba Bloom dentro de Jane Jacobs, cuanto más espacio se dan vehículos en las ciudades, más se necesita usarlos y por tanto se necesitará aún más espacio. Como un ciclo, o sea, tengo una vía, la amplío, se me va a llenar otra vez congestionar, entonces es necesario ampliar y ampliar y ampliar, como pasó en unas ciudades chinas, en donde se crea un anillo periférico alrededor de la ciudad sigue creciendo, sigue expandiéndose, sigue habiendo tráfico y ya como en el cuarto o quinto anillo circunvalar. ¿Por qué? Porque esta ciudad ha crecido, han visto esta ciudad la necesidad de aumentar su infraestructura dado el incremento del automóvil. Entonces, una mayor accesibilidad también en automóvil se acompaña inexorablemente de una menor comodidad y eficacia del transporte público, de la dispersión de los usos y por tanto de una mayor necesidad de los automóviles. Aquí me quiero detener un poco porque considero importante esta referencia, esta cita de Jane Jacobs, porque efectivamente para nuestras ciudades latinoamericanas, las personas de bajos ingresos se fían o dependen casi que en un 100% del transporte público, ya que no tienen la posibilidad de acceder a un medio motorizado privado como el automóvil. Aunque cada vez más las personas de bajos ingresos están accediendo a créditos para comprar una motocicleta, porque son económicas, e incluso se hace la comparación de costos en los cuales por lo que una persona paga un pasaje en ómnibus, en bus, es lo mismo que si estuviera comprando una motocicleta. Si era algo 2.000 pesos más o menos, son 4 reales más o menos, 3 reales, no, 2 reales. Gracias. Puede acceder a una motocicleta. Entonces, hacen esta comparación, uno con su documento de identificación puede ir a una motocicleta. Entonces, esto es ya cada vez es más complicado, un problema que se ve más seguido en las ciudades colombianas, sobre todo en ciudades pequeñas. Entonces, el transporte público, las personas dependen en gran medida del transporte público y el desarrollo de las ciudades latinoamericanas principalmente se da por periferias, lugares apartados del centro de la ciudad, de los centros de trabajo ubicados en la periferia, donde al principio estas personas no cuentan con los servicios básicos de agua, de transporte, de energía. Entonces se ven excluidos de alguna manera de la ciudad, de las oportunidades que les brinda la ciudad. Si bien se han hecho inversiones por extender, en el caso de Bogotá, del Transmilenio, de poder llegar a zonas donde anteriormente el transporte público no llegaba,
por medio pues, del Transmilenio y del sistema de alimentadores que va a estas zonas periféricas. Igual sigue siendo un medio de transporte costoso para estas personas, ya que deben incurrir en un 25-30% de su ingreso para transportarse, para movilizarse, lo cual es pues, un 30% para unas personas de bajos ingresos es bastante alto. Si bien los tiempos se han reducido, sigue habiendo personas que no pueden acceder, incluso hay hogares en donde solo uno de los jefes de familia puede salir a trabajar, porque los dos no pueden salir porque es muy costoso. Entonces, hay otra perspectiva de análisis de la segregación y el transporte, es el que tiene que ver con la población, como les comentaba, en estas áreas periféricas de bajos ingresos. El desarrollo de las ciudades se ha generado de tal manera que es esta población que vive en las zonas periféricas, donde la población pobre es la que vive en estas zonas periféricas, en donde su movilidad cotidiana está sujeta a diversos factores, como el de la disponibilidad de medios de transporte, que es lo que comentaba, que en muchas de estas áreas el transporte es ineficiente, inexistente, a pesar de que Transmilenio, el BRT, haya hecho esfuerzos para poder llegar donde antes no estaba. Sigue habiendo zonas en donde el transporte público no existe, no opera, y hace que estas personas se encuentren en una condición de exclusión socioespacial, en donde los distintos niveles de ingreso condicionan los desplazamientos de esta población. Ya aquí hay algunos significados sobre la accesibilidad. Desde los años 50 ya se habla del problema de la accesibilidad en Hansen como potencial de oportunidades que tienen los individuos de interactuar, o la de Tomansky, en donde la accesibilidad es poder tener las posibilidades de utilizar y disfrutar de las oportunidades que las instituciones políticas, sociales, económicas y culturales brindan. Asimismo, la accesibilidad, de acuerdo con Burns, es una característica individual en relación con el grado de opcionalidad que tienen los diferentes ciudadanos para acceder a los lugares y a las actividades. También, de manera más general, el significado que da Bertolini, Leclerc y Capon, en el que se puede llegar a cierto punto en el espacio. Y aquí me quedo también con este significado de accesibilidad dado por Miralles Walsh, que la medida que dimensiona la posibilidad de ir de un lugar a otro dependiendo de las características del sistema de transporte y de la distribución de las actividades sobre el espacio, que, cuando se percibe como distancia, en la medida en que se interpone entre dos lugares, lleva implícito un valor de dificultad como un elemento que debe superarse. Es el de las ciudades latinoamericanas, que estas distancias son grandes, de desplazamiento entre la población de bajos ingresos, que tiene que venir al centro donde están las zonas de trabajo. Entonces, algunos significados con respecto a la accesibilidad y al desarrollo de las ciudades, que sobre todo en las ciudades latinoamericanas se han dado, donde el transporte público es una herramienta que facilita o dificulta el poder acceder, bueno, valga la redundancia, acceder a la ciudad, y que estas personas sean excluidas de las actividades de la ciudad. El tema de segregación relacionado con el transporte ha sido vinculado con los problemas de accesibilidad, como les comentaba, de las personas que habitan en la periferia, sobre todo por problemas causados por la mala accesibilidad al transporte público, según Church. Sin duda alguna, las políticas encaminadas a mejorar el transporte público son las que mejor ayudan a reducir la segregación. Sin embargo, estas políticas, para que sean eficientes, deben velar por desincentivar el uso irracional del vehículo privado y tomando medidas que prioricen el transporte masivo y reducir los tiempos de viaje de los pobres. Este es de Sabatini, que es algo que las ciudades poco a poco se han dado cuenta también de la necesidad de invertir en el transporte público como una solución por un lado a la falta de accesibilidad de las personas, y por otro lado también para que las personas puedan
bajarse del automóvil, por decirlo así de alguna manera, y subirse a un autobús. Pero hoy en día pues, las personas no se van a bajar con un automóvil, dada la situación, por ejemplo, en el caso de Bogotá de un Transmilenio, en donde los van a robar, en donde las mujeres se van a sentir acosadas, y pues, los hombres también se pueden sentir acosados, porque hay mucha presión de las personas. Entonces, si realmente no hay una inversión que dé una posibilidad a la persona del automóvil bajarse para subirse al autobús, esto no va a ser posible que se dé un transporte eficiente, que se reduzca el tráfico o que se reduzca de alguna manera el interés de las personas de poseer un vehículo privado, porque además de que les da estatus, les da comodidad, a pesar de las interminables filas, la interminable congestión, ellos se van a poder sentir más tranquilos en su automóvil. Entonces es necesario realmente, como dice Sabatini, que haya una intervención, unas políticas encaminadas a la intervención en transporte masivo, que prioricen el transporte masivo para que se puedan reducir los viajes en los tiempos de los pobres, y que los que tienen un vehículo puedan pensar en que el transporte público puede ser también una opción de desplazamiento. Entonces, ya cuando se cambia, estos también son, aquí en la vida real, que es algo completamente diferente de la vida de ciudades, esto retomando a Jane Jacobs, en la vida real, que es algo completamente diferente de la vida de ciudades de ensueño, el sacrificio de los automóviles por las ciudades es probablemente el único medio por el cual puede reducirse en cifras absolutas el número de vehículos. Probablemente el único medio realista para estimular el transporte público y al mismo tiempo dar alas y acomodar una mayor intensidad y vitalidad de usos urbanos. Entonces aquí también, como les digo, Jane Jacobs era una persona tan visionaria que es como si este libro hubiera sido escrito hace poco. Entonces, en la actualidad, el transporte público languidece, pero no por falta de potenciales mejoras tecnológicas. Hoy en día, si bien los medios de transporte pues, ya tienen gas natural, o son eléctricos, no contaminantes, Euro 5, Euro 6, hay tecnologías que han ayudado de alguna manera a contrarrestar sobre todo lo que tiene que ver con emisiones. Todavía es necesario poderlo seguir implementando, fortaleciendo este tipo de transportes dentro de las ciudades. Un tesoro de inteligencia técnica ha quedado en el limbo porque no tiene sentido desarrollarlo en una era de erosión urbana, como lo llama Jane Jacobs. No hay financiación y nadie cree en él. Hoy día cada vez las ciudades creen en el transporte público como una solución. Cada vez se están dando cuenta la necesidad de creer en el transporte público. Aun cuando el transporte público, bajo tácticas de sacrificio de automóviles, reciba un impulso por el incremento de su empleo, no es realista esperar que se logren mejoras revolucionarias de forma bruta. Ni siquiera parece deseable que ocurra así. El desarrollo del transporte público del siglo XX tiene que seguir a una alza en el hábito y a una previsión clara de ese hábito, de la misma manera que el declive del transporte público ha seguido a un descenso del hábito y aún a previsión de caída del hábito. Entonces aquí Jane Jacobs hablaba que hay que seguir desarrollando el interés por el transporte público, tiene que seguir en un alza, y es lo que pienso que las ciudades deben estar apostándole a seguir generando inversiones, ampliando el transporte público en zonas donde anteriormente de pronto no haya transporte público, sobre todo en zonas periféricas, para que pueda seguir incentivando su uso y de alguna manera tomar medidas para contrarrestar el incremento del automóvil privado, como el caso de algunas medidas como la de Londres, en donde se da este cobro por congestión, donde las personas, si quieren ingresar al centro de la ciudad, deben pagar una tasa, creo que está alrededor de 10, 11 libras por ingresar. Entonces, este tipo de medidas y el dinero que se recoge va para invertir en el transporte público. Entonces, ahí es como algunas medidas que se pueden tomar
para promocionar, invertir en el transporte público y por el otro lado desincentivar el uso del transporte privado. Y ya finalizando, es una frase que es realmente perturbador pensar que los hombres que hoy son jóvenes, estamos hablando del año 50, 60, que se están capacitando en sus respectivos oficios, deban aceptar solo con el argumento de que deben pensar de forma moderna, en ese momento, unas concepciones sobre ciudades y tráfico no solamente inviables, sino a las que nada nuevo ni significativo les ha sido añadido desde que sus padres eran niños. Afortunadamente hoy en día los jóvenes tienen de pronto más claro el concepto de ciudades sostenibles, de la importancia de medios de pronto alternativos para desplazamiento. El caso concreto de yo me gradué de la universidad en el año 2004 y en esa época, o sea, 2004 estoy hablando de hace ya 13 años, 14 años, en los que era impensable hacerse uno la idea de que los estudiantes llegaran a la universidad en bicicleta. O sea, ver una bicicleta en la universidad era, como les comentaba, del jardinero, de la persona de seguridad, pero un estudiante llegar en bicicleta era impensable. Hoy en día, universidades públicas, privadas, los estudiantes no llegan al estacionamiento y fácilmente puede ver 100 bicicletas, 200 bicicletas estacionadas en los estacionamientos, lo que de alguna manera permite ver que la juventud, que los jóvenes hoy en día tienen claro, o la mayoría pueden tener claro el concepto del desarrollo de las ciudades pensadas en el ciudadano, pensadas en la persona que de pronto se desplaza en bicicleta y ya no tanto en esta forma, en el argumento que deben pensar de forma moderna de los años 50, 60, que el modernismo giraba en torno a las grandes vías, al automóvil como símbolo de modernidad, sino ya volvimos a ese elemento, a ese actor olvidado que era el peatón y que es el usuario de la bicicleta. Entonces, pues con esta finalizo, concluyo la presentación. Eu te agradeço bastante, foi excelente, né? Eu mesmo tinha várias questões para colocar, mas eu vou me comportar e vou descansar um pouquinho, vou deixar você descansar um pouquinho, tá bom? Então, eu te agradeço formalmente, espero que a gente continue trabalhando junto nessas iniciativas, né? Muchas gracias y gracias también a ustedes y cualquier pregunta o duda o información adicional que requieran, pues ya tienen mi correo, me pueden escribir y yo con mucho gusto pues les podré responder, enviar información que necesiten con respecto a este tema. Y nuevamente, Claudio, gracias por este espacio y también espero que podamos seguir trabajando en cooperación en diferentes escenarios académicos.